Bienvenidos, les damos la bienvenida de parte de los organizadores de este evento a todos los presentes. El Comité Organizador de Perspectiva 2021 presentan este evento, el primer foro de candidatos totalmente en español, en colaboración con otros miembros de la comunidad que vienen de grupos subrepresentados. Laura, can you please also select the Spanish? ¿Puedes seleccionar español? El canal de español no te está grabando. Sorry, I have to select. Ahí he seleccionado el lenguaje español, que es mi lenguaje principal. Ya te podemos escuchar, gracias. ¿Y no me habían escuchado en un principio? ¿Necesito regresar a las instrucciones? Las personas escuchando en español no te han escuchado. Okay. Había comenzado por dar la bienvenida al evento. Nuevamente, gracias por participar y gracias al Comité Organizador de Perspectiva por organizar este evento en colaboración con otros miembros de la comunidad que vienen de grupos subrepresentados, que también tienen identidades de intersección y que típicamente no están representados en este espacio. También había compartido que esta organización de perspectiva es imparcial, es no partidista y que todo este foro está facilitado de una manera imparcial, al igual que inclusivo, esperando representar a todas las personas que les interesa cómo se maneja el gobierno local, incluyendo las que tienen el privilegio de votar y las que no tenemos el privilegio de ejercer un voto, más sin embargo, tenemos el mismo interés en cómo se maneja nuestro gobierno local. También doy gracias a los profesionales que están interpretando en inglés y al lenguaje de señas americano. Gracias a eso podemos hacer este foro más inclusivo. Queremos que la comunicación sea clara y precisa. Por eso es que contratamos este servicio de intérpretes profesionales y también les pedimos a los candidatos que por favor no utilicen este espacio para practicar el uso de su español. Les motivamos a practicar el español y el lenguaje de señas americano ampliamente durante toda su campaña y en todos los otros espacios públicos. Pero en este espacio queremos que todos los presentes usen el idioma que mejor manejan. Y por favor, si no lo han hecho, seleccionen ese canal de audio apropiado en el icono del mundo en su pantalla. Y esperamos que con este beneficio nos podamos comunicar mejor y podamos permitir que los expertos en interpretar hagan su trabajo. Antes de abrir el foro, quisiera también ofrecer un reconocimiento de territorio. Honramos y reconocemos que nos encontramos en el territorio ancestral de las naciones Cheyenne y Arapaho, que esta área también tiene una larga historia de trueque, cacería, agricultura, sanación, espiritualidad, para muchas otras naciones, como las naciones Lakota, Ute, Comanche, Shoshone, Apache, entre otras. Reconocemos a las naciones indígenas como los primeros guardianes de la tierra, el agua, las plantas y los animales que identifican esta área como su hogar. A medida que pronunciamos y hacemos este reconocimiento y estas palabras son escuchadas, la conexión de estas naciones con sus territorios tradicionales y ancestrales es renovada y reforzada. Reconocemos también la cruel y dolorosa historia de genocidio y de desplazamiento forzoso que estas naciones vivieron en sus territorios. Respetamos la diversidad de gente que aún siente y vive esta conexión a esta tierra en la que nos encontramos presentes hoy. Y honramos y agradecemos a estas naciones y a los ancestros de este territorio al encontrarnos aquí reunidos. Por último, también queremos reconocer el desalojo forzoso que se llevó a cabo en el pasado y que dio lugar a lo que hoy en día conocemos como la ciudad de Boulder.
En lo que nos preparamos para la elección de los nuevos miembros del Consejo Municipal de la Ciudad de Boulder, quisiéramos abrir un espacio para que toda la comunidad, incluyendo latines locales y miembros de otros grupos subrepresentados, puedan conocer a los individuos que se han postulado como candidatos al Consejo Municipal y puedan hacerles preguntas sobre temas de interés común centradas en la justicia, la equidad, diversidad e inclusión como eje principal que nos afecta como miembros de la comunidad de Boulder. El gobierno de la ciudad de Boulder ha declarado el plan de equidad como una de sus prioridades. En el chat incluiremos el enlace para este plan por si lo gustan leer. Todas las preguntas que se harán fueron propuestas por líderes que se autoidentifican como miembros de comunidades que no son generalmente representadas, como la comunidad latina, miembros de la comunidad que viven en las calles, comunidades afrodescendientes, personas con discapacidades, comunidades con estatus migratorio de refugiados o de inmigrantes, la comunidad LGBTQ, estudiantes y otras personas interesadas. El comité organizador de Perspectiva se ha tomado la tarea de solicitar preguntas en toda la comunidad para conocer sobre los temas de interés común. Estas preguntas nos han llegado antes de la reunión y las hemos consolidado el día de hoy de una forma organizada para los candidatos que nos acompañan. Es importante mencionar que el Comité de Planificación recibió un gran número de preguntas. Son todas muy importantes y hemos hecho el mejor esfuerzo para sintetizarlas, de incluir todos los temas de relevancia y realmente esperamos que todas las comunidades se sientan representadas en las preguntas que les haremos a los candidatos. Presentaré estas preguntas elegidas por el comité a todos los candidatos, las escribiremos en el chat y a cada candidato le dará la misma cantidad de tiempo para contestar a cada pregunta. Así esperamos que compartan su propuesta de solución a las preocupaciones que la comunidad está expresando. Con esta descripción sobre cómo se facilitará el foro, estamos listos para comenzar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Para comenzar, quisiera pedirle a cada candidato presente que por favor se presente rápidamente en 1 o 2 minutos, compartiendo su nombre, sus pronombres, dónde nacieron y cuánto tiempo tienen de vivir en Boulder. Les pasamos la palabra. Para seguir rápidamente, escogeré el candidato, por favor. Si puede empezar las damas primero. Tara. Estoy corriendo para candidata al Consejo Municipal. Me mudé con mi esposo y mis hijas hace unos 2 años de Filadelfia, de Otterbrook. Es bastante diverso racial y culturalmente. Y mis hijas tuvieron la oportunidad de crecer en este maravilloso ambiente, lo cual les ayudó a todos a convertirse en las mujeres que son hoy día. Yo crecí en Brooklyn, Nueva York, y me gustaría decir que eso fue hace mucho tiempo. Y siendo de Brooklyn, muchas personas dicen que yo hablo lo que pienso, pero también soy una persona que sabe escuchar y estoy realmente aquí para aprender y para escuchar el día de hoy. He estado en un par de juntas directivas de la ciudad, trabajando con la ciudad de Boulder en diferentes propuestas proyectos durante los últimos 6 años. Estoy en la junta directiva de consejos de parques y me gusta trabajar en el plan de equidad y verlo todo a través de un lente de equidad. He tenido la oportunidad de ser parte de
del taller de agresión y realmente me llevó a ver dentro de mí y empujarme a ser una mejor persona cada día y de aprender mucho más en estas áreas. También quisiera compartir que también estoy en la junta directiva de Down Initiatives, de Downtown, y también he sido una propietaria de negocios. He tenido mi propio negocio por los últimos 25 años, donde trabajo en problemas de manufactura y son temas importantes. Y aprendí allí cómo colaborar bien con otros y de trabajar en consenso. Muchísimas gracias. Gracias, Tara, por compartir y Thank you, presentarte. Tara. Antes de continuar con los otros candidatos, quisiera recordar el uso de interpretación. Sabemos que hay muchas personas que pudieron haber llegado tarde, entonces queremos recordar que aquí en la pantalla ustedes encontrarán un signo de globo, un icono, en donde tienen que escoger el lenguaje en el que mayor se expresan y se entiendan, por favor. We'd just like to take the time before we move on. Queremos recordarles a todos antes de continuar. Pero entiendo que las intérpretes ya dijeron esto en su lenguaje, en su canal. Entonces lo repito en inglés para los que no han escogido canal. For those who haven't chosen Para aquellos an que no han interpretation escogido la channel, herramienta de interpretación o el canal de please go interpretación, to your por favor, global vaya a icon la on the parte bottom inferior of de the su screen pantalla y haga and choose clic the language sobre el of your icono choice de where un you are globito terráqueo strongest y seleccione el lenguaje and en el que quiere understand escuchar best. la interpretación y el lenguaje en que usted For habla anyone por lo who general. arrived late. El idioma, para aquellos que han llegado tarde, estamos repitiendo estas instrucciones. Ahora sí, disculpen, si podemos continuar con el siguiente candidato, presentándose rápidamente su nombre, sus pronombres y un poquito de dónde nacieron y cuántos años tienen viviendo en Boulder, por favor. ¿Podemos continuar con Jack? Hola, son Jack de Calo. De hecho, estoy ahorita en el trabajo, me estoy tomando un receso para poder estar acá. De hecho, nací y crecí en Boulder, Colorado. Tengo 25 años. De manera los últimos, aparte de los 5 años de la universidad, he estado vivido aquí. Mi papá emigró de Francia en 1979 y sé de primera mano lo que es lidiar con asuntos de inmigración y ciudadanía. 21 años después, se tardó bastante, pero él se integró de una manera increíble y estoy corriendo como candidato al consejo porque creo que podemos hacer que nuestra ciudad sea más sostenible en todo el tema de cambio climático. Es de gran impacto para nuestra comunidad y para el mundo entero. Creo que la diversidad en Boulder es clave para poder hacer todo lo que podamos hacer para ser inclusivos y compartir otras culturas, aceptar mejor. Deseamos que otras culturas traen una perspectiva de vida a nuestra sociedad. Así que aprecio muchísimo por este espacio que han creado por el día de hoy. Gracias. Gracias por compartir un poquito sobre ti, Jax. Y pasamos al siguiente candidato. ¿Qué tal escuchar sobre Dan? Por favor, si nos compartes tu nombre, pronombres y un poquito de cuántos años tienes viviendo en Boulder. Sí, buenas noches. Mi nombre es Dan Williams. Soy un candidato para el Consejo Municipal de Boulder. Mis pronombres son él, masculinos. Realmente quiero comenzar a agradecer a los organizadores de este espacio. Yo sé lo que involucra en poner y planear este tipo de foro, así que muchas gracias por el espacio. Nací en Filadelfia, en Pensilvania, y comencé mi carrera profesional en Washington, D.C. Me mudé a Boulder en el 2007 en Washington. Era un guerrero y trabajé para el gobierno federal en servicios humanos y programas de vivienda. Llegué a Boulder en el 2007 con mi esposa, Mary, y mis dos hijos que tenían 5 y 7 años. Ahora tienen ya 20 y 22 años. Están viviendo en las costas opuestas del país. Durante
paso el tiempo trabajando en litigaciones de derechos humanos y litigaciones. Soy alguien que ha pasado toda su vida adulta trabajando en la libertad y derechos civiles. Bien sea que eso sea ayudando a personas que han sido detenidas o víctimas de crímenes. Realmente es abogando por la libertad de expresión, asegurándonos que la policía trate a las personas de manera justa, asegurándonos que los derechos de los inmigrantes están siendo respetados. Eso es parte de mi experiencia cotidiana durante los últimos décadas. Me gusta mucho que estamos teniendo este foro esta noche porque el tema que vamos a estar discutiendo, temas muy críticos que afectan a la comunidad, y creo que no ha habido muchas oportunidades de tener un foro como este, de manera que esta es una oportunidad de hacerlo y tener importantes conversaciones. Gracias por compartir, Dan. Y por último, quisiéramos escuchar de el candidato Steven. Si puedes contestar la misma pregunta, presentándote y contándonos poquito de ti en 2 minutos. Sí, gracias. Muchas gracias por organizar. Mi nombre es Steve Rosenberg. Estoy corriendo para concejal. Nací en Pensilvania, pero pasé la mayor parte de mi vida en New York, en la ciudad de Nueva York. De ahí es donde es mi familia. Mi familia inmigró de las no entendí, pero de las Islas Vírgenes creo que dijo, pero escapamos persecución, no escapábamos la persecución, nos hubieran matado. Mi esposa también escapó de los problemas políticos y vino a América, de manera que nuestras dos familias realmente enfrentaron los retos de ser inmigrantes, las barreras lingüísticas, el racismo, pero realmente no enfrentamos los conceptos de ser ilegal y no entendí lo otro, disculpen, creo que habló de vivienda. Me aprecio que localmente en la ciudad de Boulder nadie viva la misma, hacer esto diferente para las futuras generaciones. Sí, me estoy deseoso de comenzar la conversación. Gracias a todos por presentarnos y compartirnos un poco sobre ustedes. Les pedimos también que para hacerle el trabajo más fácil a los intérpretes, si pueden hablar un poco más lento y un poco más enunciado, así los intérpretes podrán interpretar más claramente para ustedes. Y continuaremos ahora entonces a la sección de las preguntas. Como había dicho en un principio, todos tendrán la oportunidad de contestar la misma pregunta y les pedimos, por favor, que sus respuestas las mantengan en un tiempo de 2 minutos o 2 minutos y medio. Yo les tomaré el tiempo. Me disculpo de antemano, les tendré que interrumpir cuando se pasen de 2 minutos y medio para poderle pasar la palabra al siguiente candidato y que todos tengan la misma cantidad de tiempo para responder todas las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con la primera. La primera pregunta es la siguiente. Después de ganar las elecciones, ¿cómo usaría su posición en el Consejo Municipal para aumentar, retener y realzar la diversidad en la ciudad de Boulder, incrementando así el valor de una población diversa en una ciudad como Boulder? Por favor, sean específicos con sus ejemplos. Y seguiremos la misma secuencia con la que empezamos a presentarnos al principio. Si pueden hacerle así para contestar las preguntas, por favor. ¿Quieres que Por supuesto, comience? adelante. Bueno, estoy pidiendo que a lo mejor no quisiera que para todas las preguntas yo sea la primera. Simplemente estoy lanzando eso. Yo diría, una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, en esta campaña,
es de ir tocando puertas y hablar con las personas de forma individual y preguntarles qué es lo que están pensando, porque como candidato quiero representar a todas las personas y no solamente las voces que hablan más alto. Creo que el problema que tenemos ahorita con el enlace comunitario es que generalmente no escuchamos, está hablando muy rápido. Las personas generalmente están muy ocupadas o son un poco... Disculpa, Tara. ¿Puedes decir lo mismo, pero un poco más lento para que la intérprete alcance lo que estás diciendo? Gracias. Disculpa. Sí, disculpen. Sí, se le pidió hablar más. Bueno, estaba diciendo que tocar las puertas y hablar con las personas en ciertas áreas de viviendas rentadas. Entendí que el problema más inmediato es de vivienda. Muchas personas quieren quedarse acá, pero los precios están siendo muy elevados y realmente los precios de las viviendas están incrementando muy rápidamente. Y me he dado cuenta de que es un problema muy difícil de resolver, pero quiero dedicarme a resolver este problema, especialmente no solo para personas de la clase media, sino asegurarme que tengamos un programa para usar las habilidades de que las personas de ingreso anual medio puedan tener dinero para poner sus dinero para su vivienda, pero también debe haber una manera de que podamos priorizar y asegurarnos de que tengamos suficientes viviendas asequibles, pero en general muchas más viviendas para trabajadores. Tiene que ser una prioridad porque realmente estamos perdiendo nuestra diversidad y entendí esto cuando estaba tocando puertas una a una, escuchando las historias de las personas. Realmente es bastante triste, de manera que me quiero dedicar a esto. Gracias por su respuesta, Tara. Ahora le pasamos la palabra a Steven para que conteste la misma pregunta. Steven, si gustas revisar la pregunta, está en el chat. Sí. Los precios de las viviendas. Para poder mantener una comunidad diversa, tenemos que tener una comunidad que realmente haga justicia económica y lo más importante son los costos de vivienda. Tenemos que tener el mayor número de viviendas asequibles, pero también usar el radio del lente de equidad para asegurarnos de que cada decisión que tomemos en el clima de amenidades, de programación, que no tenga un costo desproporcionado o diferente impacto en nuestras comunidades más vulnerables. Lo segundo, si tenemos una safety net aquí en Boulder o seguridad en Boulder, las poblaciones latinas, que es un poco más que la población, no entendí, hindú, no sé qué dijo, pero de asegurarnos de que la vivienda y los diferentes programas, y debido a que el clima político ha sido tan tóxico, muchas personas temen, muchas veces porque están indocumentadas, miembros familiares, y de otra manera de realmente involucrarse o obtener servicios. Y los servicios que a veces suministramos realmente representan unas barreras, por ejemplo, lingüísticas o miedo de involucrarse, de manera que nos tenemos que enfocar de que los programas que sí tenemos realmente sean efectivos y que de hecho las personas puedan accesarlos y puedan involucrarse. La tercera opción es la de la representación y de asegurarnos de que las amenidades y los programas que tenemos no son siempre representados para las personas que tienen acceso. Por ejemplo, algunos programas, la estructura es para personas con mucho dinero y personas anglosajones, por ejemplo, las artes. Tenemos que reconocer que esta no es la manera de que muchas familias puedan accesar. Disculpe, de manera que alentaría representación para todas las culturas, sino asegurarnos de que haya empatía y compasión en la comunidad, de manera que personas de bajos recursos y familias, las estructuras familiares tengan acceso, empezando con la justicia económica, de manera de decir que valoramos la diversidad de nuestra comunidad y que sea una comunidad exitosa. Gracias por su respuesta, Steven. Ahora vamos a pasarle la palabra a Dan. Si por favor puedes contestar la misma pregunta que se dejó escrita en el chat. Sí, entonces la pregunta es, ¿cómo retenemos
y realzamos la diversidad en la ciudad de Boulder. Te diré que este está realmente el centro y el foco de por qué estoy corriendo para concejal. Les digo a todas las personas que lo que me llevó a esta carrera es para realmente las disparidades están incrementando. Realmente estamos desplazando a las personas fuera de nuestra sociedad. Estamos desplazando a las generaciones futuras. Tenemos que velar por la equidad y la justicia social. Y como he explicado, cuando estoy en el Consejo Municipal, voy a hacerme 3 preguntas para cada decisión. La pregunta es, ¿está facilitando o está dificultando el vivir aquí en Boulder? La segunda pregunta es, ¿esto avanza la justicia social y la equidad racial? Y la tercera es, ¿esto realmente responde a la respuesta inmediata de climática? De manera que yo lo que haría es preguntar por específicos. Anoche, por ejemplo, el Consejo Municipal estaba hablando acerca de un proyecto de tener más viviendas, que se construyan más viviendas en Pearl Street y en Folsom. Y algunos querían hacer un edificio que está allí, una propiedad histórica. Y Juni Joseph le pidió al consejo que dijera, vamos a ver cómo pensamos que si es una vivienda importante, histórica, estamos realmente desplazando muchas familias que tengan acceso allí. Y ella resaltó que la Comisión de Relaciones Humanas, que realmente revisen este tipo de propuestas. Esto es lo que estoy planteando. Decir, bueno, estas son decisiones que pensamos de una manera diferente durante muchos años, pero ahora tenemos decidir si queremos poner este tipo de landmark en la ciudad, o eso realmente procura la diversidad racial en nuestra ciudad, y esto significa que debemos preocuparnos, enfocarnos en estas pequeñas y grandes decisiones. Gracias, Dan, por su respuesta. Ahora pasamos la palabra a Jacques. Por favor, si puede contestar la misma pregunta. Sí, claro que sí. Yo definitivamente he visto la disminución en diversidad desde que yo regresé de la universidad en Washington. Creciendo aquí en Boulder, yo tenía bastantes amigos latinos, no la mayoría, claro, pero habían una presencia, pero ahora mirando a la ciudad, yo no veo esa presencia tanto. Yo quisiera ver que esto devuelve ese regreso, porque tener la diversidad trae historias de otras culturas y es importante construir relaciones con las personas y trae el arte y perspectiva de tantos antecedentes que es tan importante como América, como la forma de conseguir las viviendas y proporcionar viviendas para la gente de distintos antecedentes diversos, y viendo quién estamos priorizando la gente para las viviendas. Han sido viviendo en la comunidad mucho tiempo, vienen de antecedentes diversos, donde están buscando mejor oportunidad para ellos y su familia, porque nos toca a nosotros como una ciudad que tiene recursos para apoyarlos. Si yo estoy elegido al Consejo Municipal, voy a asegurar de que hay una iniciativa que permite para cierto porcentaje de antecedentes culturalmente diversos, para que no seguimos blanqueando la ciudad con gente con trabajos técnicos o gente que tiene mucho dinero de antecedentes adineradas. Otra cosa para asegurar es que la voz de todos se oyen, es que tenemos que tener los QR códigos en toda la ciudad, donde la gente puede descargar en su teléfono, y hay cuestionarios de eventos que están sucediendo en la ciudad, o ellos pueden presentar sus opiniones, su retroalimentación, para ver cómo es que la gente quiere ver el cambio en la ciudad, porque es difícil recolectar las voces de todos, y la gente que tiene voz más fuerte siempre se transmite. Gracias. Gracias, Jack, por su respuesta. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta para todos es, en tu experiencia, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las comunidades que históricamente han sido excluidas
del proceso de toma de decisiones y que a menudo les afectan esas decisiones a esas comunidades mucho más de lo que afectan a quienes tomaron la decisión. Por favor, consideren en su respuesta a todos los grupos que intentamos representar el día de hoy. Empezaremos, por favor, las respuestas por parte de Dan. Esta vez primero, por favor, Dan. 2 minutos y medio. Gracias. O sea, primero yo quisiera reconocer que como un hombre blanco con ustedes esta noche, yo no puedo fingir saber todos los obstáculos y retos. Yo creo que yo necesito estar aquí con algo de humildad sobre lo que puedo aprender. Lo que sí sé es que tanta toma de decisiones en Boulder en el pasado realmente ha sido controlado en las manos de pocas personas. Hemos tenido procesos públicos, pero hemos tenido un grupo muy pequeño de personas cuyos amigos hablan con ellos al lado y tienen una influencia desproporcionada sobre cómo se toman las decisiones aquí en esta ciudad. Y una de las cosas, o sea, yo nunca me he postulado como esto antes para un oficio elegido. Yo estoy comprometido a dividir eso, a cambiar esto. Yo creo que ese club tiene que irse. O sea, se oye a la gente en Boulder hablar mucho sobre los vecindarios, no quieren esto, no les va a gustar el otro. Los vecindarios, como Bedrooms Are for People, ellos no quieren cambios en la zonificación, uso de suelo, y algunos de los candidatos han dicho esas cosas. Lo que ellos quieren decir cuando dicen esto es que la gente más rica de los dueños de casas para una sola familia no quieren otra cosa. Y yo creo que cambiar la conversación y oír otras voces quiere decir que hay que bajar el volumen de esa gente, no eliminando su voz. Podemos oírlos a ellos también, pero haciendo espacio para otras voces en la ciudad. Así que, ¿cómo planeo hacerlo yo? Yo estoy planeando hacerlo al ir y hablar con los líderes en la comunidad Latinx que yo conozco, hablando con líderes en la comunidad afroamericana en Boulder, que yo conozco, hablando con los líderes en la comunidad LGBTQ en Boulder, que yo conozco, y respetando lo que ellos tienen que decir, y lo mismo con los jóvenes que han sido cerrados del proceso por demasiado tiempo. Vamos a hablar sobre las necesidades de los disque vecindarios, la gente rica que tienen casas de una sola familia, pero quiero ver qué opinan los estudiantes. Y solamente tienen que ir a las escuelas para preguntar, para averiguar. Así es como se puede traer las voces de otra gente. Pero yo también quiero oír de los demás, que no son hombres blancos de 50 años como yo, para aprender otras formas que yo puedo mejorar. Gracias, Dan. Perfecto en terminar ese tiempo. Ahora, por favor, si podemos escuchar del siguiente candidato, contestación a la misma pregunta que ahora está en el chat. Steven, por favor. Claro. Entonces, nuestro gobierno en cada nivel representa quienes votan por ellos. Y los votantes tenemos una brecha generacional y también racial. Los de Baby Boomer y la generación silencioso eran en gran parte blancos. La generación más joven es mucho más diverso. Entonces, la forma en que nuestra política federal ha sido expresado de la política estatal es realmente buscar las necesidades y prioridades de esa gente. Entonces teníamos impuestos muy bajos, muchos promesas de Medicare y Seguro Social, pero una subinversión en nuestros hijos y en las familias jóvenes. Entonces eso fue muy claro por la respuesta de la nación a la pandemia, que hizo prioridad a la seguridad y salud de la gente más blanca y más mayor y no prestó suficiente atención a los niños que perdieron años en la escuela y en las comunidades donde la gente estaba viviendo en más proximidad. Y
el coronavirus se propagó mucho más rápido, tenías menos recursos, menos acceso a la atención médica y recursos. Y debido a esa representación, ¿a quién responde el gobierno y a quién realmente presenta el gobierno? Entonces vemos esto cuando la economía funciona bien, es muy expuesto cuando la economía no funciona bien. Yo lo vi otra vez de la crisis económica de 2008, cuando el desplomo de las viviendas tuvo un efecto disparado sobre las comunidades de color que le habían ofrecido préstamos muy malos y ellos enfrentaron la pérdida de la ejecución de la hipoteca y la pérdida de riqueza familiar. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Es que la gente, jóvenes, comunidades de color, necesitan tener sus voces oídos por un sistema de votación, pero también tenemos que responder de forma proactiva por los líderes elegidos para escuchar esas voces. En Boulder específicamente necesitamos reconocer que tenemos una forma muy regresiva de recaudar fondos a través, en gran parte por las impuestos sobre la venta y impuestos sobre la propiedad. Tenemos, como Consejo Municipal, necesitamos asegurar que las prioridades están corregidos al ser doblemente progresistas, entendiendo que estamos recaudando fondos para la gente que menos puede pagarlo, que son los más estresados, y la gente que está afectado, que están batallando más para vivir y sobrevivir en Boulder. Gracias. Gracias también por su respuesta y por el respeto al tiempo. Ahora le pasamos la palabra, por favor, a Tara para que ella dé su respuesta. Voy a tratar de hablar más despacio esta vez. Yo sí hablo muy rápido. Yo quisiera hablar de la experiencia, porque yo tengo mucha experiencia en las distintas juntas municipales y grupos de trabajo por mucho tiempo. Y tengo que decirles que la primera vez que yo me solicité una junta, literalmente estaba temblando. Tenía tanto miedo porque nos tenían en un círculo y tuvimos que contestar esas preguntas, igual que esta, de forma espontánea. Y fue muy estresante para mí porque yo tuve un poco de dificultad como hablando de forma espontánea. Estaba pensando, ¿qué si tuviera un problema del idioma? ¿Qué si hubiera una barrera del idioma? ¿Qué si yo fuera tímida? Habían tantos motivos porque este proceso no fue cómodo para mí y no sería cómodo aún más para algunas personas. Entonces, lo primero que quisiera cambiar es cómo podemos construir las juntas y comisiones, cómo encontramos a las personas, cómo podemos ir a la comunidad para buscar un grupo mucho más diverso, porque ahorita es mayormente la gente conocida y la gente que habla bien, que están en esas juntas y mesas directivas. Tenemos que alcanzar más allá y buscar a la gente. Como dije, yendo puerta a puerta y utilizando el programa de conectores comunitarios, alcanzando por teléfono para la gente que no es como cómodo con alta tecnología, sería una gran forma de involucrar más gente. Ese es primero, cómo involucrar a la gente en las juntas y comisiones. La segunda cosa, yo quisiera hablar de la encuesta municipal. Yo no sé si ustedes lo recibieron, pero son muy largas y el lenguaje es difícil y eso está en inglés. Así que yo no puedo imaginar. Hay una barrera demasiado grande para la gente que la gente está tratando de alcanzar con las encuestas municipales para tratar de escribirlas. Son muy largas, muy incómodas y yo creo que sería mejor hacerlos por teléfono, en hoja, no solo en forma electrónica, porque hay barreras cuando tiene que ver con esas encuestas electrónicas. No son fáciles para mí, como dije. Sería mucho más difícil para la gente que tiene una barrera del idioma y otros problemas, donde lo hacemos tan difícil para ellos. Número 3, son esas reuniones del Consejo Municipal. Uno tiene que ser una persona con mucha valentía para asistir a esas reuniones y hablar. Yo raras veces lo hago porque no tengo, o sea, es mucho. Uno tiene que, estar libre en la noche, no estar preocupado o estar trabajando o tener hijos, tiene que tener tiempo libre, tiene que ser una persona que habla bien y hay tantas barreras de huir de la comunidad. Lo que pasa es que solamente hay la gente que viene una y otra vez, semana tras semana, y es como que uno puede huir a ellos, lo que se llama las voces más fuertes. Pero ¿qué si la gente que trabaja a tiempo completo, que necesitan guardería para los niños, que tienen 2 trabajos? En mi opinión, es un sistema injusto. Gracias, Así Sara, que por esa respuesta. Disculpa la interrupción. Quisiera pasarle la palabra a Jacques para que él tenga la misma cantidad de tiempo de responder a la misma pregunta.
Gracias. Entonces, una de las cosas que mi madre le dio cuando él vino a Colorado fue la barrera del inglés. Él no sabía inglés, solo sabía francés y español. Su primer amigo, de hecho, era otro inmigrante de México y ellos se hicieron amigos y ellos se ayudaron a los dos a aprender inglés. Ahora, 30, 40 años después, tenemos la tecnología para tener la gente más integrada y tenemos que aplicar esa tecnología. Tenemos que mirar las formas de conseguir a esa gente, esas personas que tienen diferentes idiomas involucradas en la ciudad. Mi idea con tener como un código QR se puede poner preguntas o encuestas y la gente puede entrar con su idioma de preferencia y tenemos la capacidad de traducirlo. No hay ningún motivo por qué no podemos hacerlo. Es una falta de conciencia y una falta de voluntad para atraer estas voces diversas a la comunidad. Así que una cosa que yo promovería como representante es asegurar que cada reunión hay un intérprete de señas y un intérprete en español, tal como la capacidad para estar grabado y ponerlo en Google Translate para cualquier otro idioma, porque Boulder es un pueblo muy diverso. Mi vecino es de Suiza, mi papá es de Francia. Yo conozco gente de Alemania, Japón, México, Colombia. Yo conozco gente de todo el mundo que vive en Boulder. Yo me siento que sus voces no están oídas. O quizá ellos se sienten aislados porque se siente que están en América y debido a la presión política tienen miedo de hablar o compartir sus antecedentes, pero quisiéramos alentar a la gente que llevan sus voces a la comunidad y tenemos que hacer más alcance comunitario y romper la barrera del idioma. Muchas gracias. Gracias, Jack, por su respuesta y a todos los candidatos. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. La tercera pregunta es, en sus propuestas de vivienda, ¿cómo incluyen a otras personas que no cumplen los criterios de pobreza establecidos por los programas, pero que aún no pueden vivir en Boulder con los ingresos que ganan? ¿Cómo proponen que la diversidad económica sea incluida en sus propuestas? Empezaremos esta sección de preguntas con Jack de nuevo. Por favor, Jack. Está bien. Yo creo que algunas soluciones es un control de la renta y tener terrenos de la ciudad donde la ciudad es el dueño de la tierra y puede fijar el precio de las casas donde hay una opción para rentar o para comprar. Eso toma mucha logística para planearlo, pero es algo que se podría hacer. Otras cosas son subvenciones para diversidad que la ciudad paga. Si uno viene a Boulder o ya tiene tiempo en Boulder y ya finalmente está tratando de comprar una casa con su familia y no cumple con los requisitos mínimos, pero ya tiene tiempo en la ciudad, podríamos hacer algún incentivo para ayudarle a conseguir una casa o viviendas de alguna clase. Y luego tenemos que mirar también las áreas donde estamos construyendo esas viviendas de alta densidad. Algunas áreas en Boulder que puede aceptar las viviendas de alta densidad. Y hay otros lugares donde hay monumentos históricos o viviendas de una sola familia que realmente no se puede cambiar. El uso de suelo es algo enorme. Si vamos a expandir las viviendas, tenemos que ver cómo hacerlo en un lugar que es inclusivo para la gente de todos los antecedentes. Gracias. Gracias, Jack, por esa respuesta. Y pasamos la misma pregunta al siguiente candidato. Le damos la palabra a Dan. Adelante, Dan. Gracias. Yo creo que tenemos que atacarlo desde dos direcciones. Una forma es las viviendas que ya tenemos en la ciudad y la otra parte es construir nuevas viviendas de multifamilia, para multifamilia. En empezar con el segundo grupo, una de las cosas que yo me enfoco es hacer viviendas de un nivel del mercado que es accesible aun si uno no recibe un subsidio, porque se va a ayudar mucho con la gente que está trabajando en Boulder. ¿Cómo podemos hacerlo? Boulder ha construido
un muro de reglas que lo han hecho tan difícil y tan caro para construir en Boulder. Entonces, si uno quiere construir viviendas para múltiples familias en Boulder, tiene que tener una cantidad enorme de espacios para estacionar, si uno está en la línea del camión o no. Pero si necesita o si la gente quiere el espacio para estacionar o no, pero están pagando por ese espacio para estacionar. Y tenemos muchos otros requisitos como esto, que lo hace muy caro construir. La otra parte es mirar a los vecindarios que Jack mencionó como tradicionalmente de una sola familia. Y él dijo que tenemos que protegerlo. Y aquí estoy en desacuerdo con Jack. Yo creo que su corazón está en el lugar correcto, pero tenemos que darnos cuenta que esta zonificación tradicional para una sola familia fue colocado como una herramienta de exclusión para excluir a la gente trabajadora de Boulder. En Boulder y otras comunidades en todo el país. ¿Eso quiere decir que tenemos que destruir a sus vecindarios? No, claro que no. Pero lo que sí significa es que cuando somos una sociedad que tenemos tradiciones de discriminación y exclusión, tenemos que repensar o pensar dos veces sobre esas tradiciones. Y con esa zonificación para una sola familia, eso quiere decir que una casa doble que permite que más personas puedan vivir en su vecindario, ese vecindario no hubiera permitido eso cuando fue construido y solamente la gente blanca podía vivir allí cuando fue construido. Eso es algo bueno porque vamos a hacerlo menos caro, más gente puede vivir allí y eso va a alentar la diversidad al permitir esas casas dobles. Bedrooms for People es algo que permite a más personas que no quieren estar en un programa de subsidios gubernamentales a compartir la renta en una casa. Y algunos de los candidatos están diciendo, no, eso es atroz, a menos lo hacemos probados por los ingresos. Algunas personas no quieren este apoyo gubernamental, simplemente quieren vivir allí. Y por eso yo estoy en pro a esa campaña Veterans for People. Y también una reforma para ADU, permitiendo a la gente a que pueden construir unidades anexos en su propiedad. Es algo que el Consejo intentó y luego la gente en los vecindarios no quería hacerlo. Por esa respuesta, veo que tienes mucho que hablar sobre ese tema, pero ahora queremos pasarle, por favor, el micrófono al siguiente candidato. Steven, por favor, si gustas dar tu respuesta. Claro. Entonces, yo soy una persona de los mercados. Me encantaría si el mercado podría entregar las viviendas que necesitamos, pero yo he estado observando los últimos años y el ingreso de promedio aquí para una familia es como unos $85,000. Y según la Fundación Comunitaria, la Community Foundation, el nivel que una familia de 4, 2 adultos, un niño, en las escuelas del condado de Boulder necesita es $85,000, que significa que 30% más de las personas no tienen el ingreso para autosuficiencia. Anoche, ustedes oyeron que oyó sobre la propuesta anoche en la calle Spruce, los duplexes iban a venderse por unos $2.4 millones. No es accesible para la gran mayoría de las familias. Así que tenemos un blanco para llegar a 15% accesible y no está subsidiado. Es otro programa distinto. Es con la renta restringida que podemos utilizar los dólares federales y ojalá puede ser mucho más si el plan de Biden está aprobado. Pero utilizar esos dólares y seguir con los concejales como Mary Young y Sam Weaver para aprobar más viviendas de precio accesible a través de programas y beneficios comunitarios. Siempre estamos oyendo en cada revisión del sitio el Consejo y la Mesa de Planificación rogando por más viviendas de precio accesible. Constantemente estamos oyendo de los constructores, no es posible. Pero lo que realmente quieren decir es que no hay ganancia, no es rentable. Pero lo que yo sé como profesional en viviendas es que el valor de la tierra está determinado por el uso de suelo y el mejor uso. Lo que necesitamos hacer es despacio, es difícil porque tenemos un proceso muy difícil de planificación, pero siempre enfocarnos en hacer el mejor uso de nuestra tierra tan valioso. ¿Qué es lo que va a mejor servir las necesidades de la comunidad? Y esas es viviendas de precio accesible. Entonces, expandir con esas herramientas, con ordenanzas que proporcionen incentivos o abonos para densidad o bonos para espacio abierto, para lograr que los constructores
del precio del mercado y accesible para entregar 30% AMI y 60% AMI del ingreso mediano de precio accesible. Gracias, Steven, por su respuesta. Ahora pasamos el micrófono a Tara, por favor, para que ella dé su respuesta. Yo creo que quisiera tomar cada decisión en el Consejo Municipal pensando en esto. ¿Quién recibe el beneficio y quién está perjudicado? Esta es mi promesa. Y cuando tiene que ver con la propuesta Bedrooms for People, a mí me gusta el concepto. Al principio, cuando empezó, hace muchos años, yo fui una de las primeras personas para apuntarme. Yo firmé, yo estaba emocionada por firmar, pero yo diría que mi preocupación es que no hay una cláusula sobre precios accesibles escritas en esta iniciativa Bedrooms for People, como lo conocemos ahora. Si está aprobado, voy a decir que voy a ser en pro, si está aprobado, porque yo creo en la democracia y esas iniciativas y voy a hacer lo mejor posible para hacer la parte de asequibilidad realmente. Cierto, lo que necesitamos aquí es viviendas de precio asequible y asegurar de que la gente que está recibiendo los beneficios sí reciben esos beneficios. Si tengo un pensamiento que se me ocurre. En mi vecindario, muchas de las casas más pequeñas fueron destruidas y tenemos casas muy grandes ahora en nuestro vecindario. Y una cosa que sí podemos hacer es cobrar un cobro de impacto para la gente que destruyen esas casas pequeñas y construir mansiones. Y tomar la diferencia en el cobro para pie cuadrado. Y eso puede ayudar con los enganches. Lo que necesitamos hacer es ayudar a la gente que quiere comprar su propia casa, puede pagar el enganche. Eso puede ser una forma creativa para aumentar la capacidad para la gente pagar un enganche. Si tenemos un programa para la gente de ingreso mediano para pagar un enganche. Eso va a empezar pronto en la ciudad y eso va a ayudarle a la gente que quiere comprar una casa, pero no tienen ese dinero ahorrado para esos enganches. Yo creo que cualquier ayuda que podamos ofrecer a la gente para pagar ese enganche sería tremendo, una ayuda tremenda. También yo completamente apoyo los ADUs. Son increíbles y debemos de aumentar la cantidad que tenemos. Eso hacen un gran servicio a la comunidad y yo me siento muy contenta con esto. Muy bien, gracias por compartir esa respuesta, Tara. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para todos los candidatos es que en Estados Unidos el Tribunal de Inmigración es el único procedimiento legal donde una persona puede permanecer detenida. Laura, I can't hear you. Sorry. Laura, no le oigo. Did you mute yourself or Mi micrófono está prendido. ¿Me pueden escuchar? do you hear her? Okay. ¿Ahora sí Just me very pueden faint. escuchar? Okay, thanks. Disculpen. Muy bien, gracias por indicarme. Repito la pregunta. En Estados Unidos, el Tribunal de Inmigración es el único procedimiento legal donde una persona puede permanecer detenida y sin derecho a un defensor público si no puede pagar por un abogado particular él mismo. Este año, el estado de Colorado aprobó una nueva propuesta de ley 1194 de la Cámara de Representantes que crea un fondo de defensa legal para los residentes de Colorado en procesos de deportación que no pueden pagar un abogado en la Corte de Inmigración. Sin embargo, debido a que la financiación está muy limitada en el estado, este fondo solo podrá apoyar a un porcentaje muy pequeño de personas que actualmente necesitan el apoyo. ¿Ustedes apoyarían la creación de un fondo de defensa legal para inmigrantes a nivel local, siguiendo los pasos que ya hicieron la ciudad de Denver y la ciudad de Fort Collins, para garantizar que no deporten a ninguna persona residente de Boulder y que no separen a las familias por no poder pagar un abogado? Empezamos esta sección de preguntas, por favor, con Steven. Claro que sí. Es algo que debemos explorar el valor y evaluar la necesidad en qué departamento sería mejor para recorrer los fondos, pero claro que sí. Yo creo que el Consejo Municipal debe de apoyarlo. Gracias por esa respuesta, Steven. Ahora pasamos a Jacques, por favor.
si nos puede dar respuesta a la misma pregunta. Sí, sin embargo, estoy saliendo de mi trabajo ahora. Sí, 100% yo aprobaría una fuente con fondos locales para ayudar a proteger a los inmigrantes. Una de mis políticas como americano y como el hijo de inmigrantes es que nadie es ilegal en tierra robada. Debemos de hacer todo lo posible para estar seguros que todo el mundo recibe una bienvenida. Y si la gente no tiene los recursos para estar aquí, entonces nosotros como el gobierno tenemos que hacer todo lo posible para proteger a la gente. Y en gran parte la gente que mueven aquí están buscando mejor vida y tenemos los recursos aquí, así que necesitamos hacerlo. Gracias. Gracias por esa respuesta, Jack. Compartimos el espacio ahora para Dan, por favor. Entonces, quizá yo soy el único candidato postulándome para el Consejo que ha trabajado voluntariamente para representar a la gente en el Tribunal de Inmigración. Y es horrible que la gente tiene que pasar por este proceso sin abogados. Es un sistema muy complicado y está complicado para los abogados y para la gente que no habla inglés y cuyo idioma nativo es mucho más difícil. Por eso yo trabajo como voluntario para proporcionar servicios legales para la gente en procedimientos de inmigración y en el Tribunal de Inmigración. Tener un abogado en el Tribunal de Inmigración debe de ser un derecho constitucional, igual que tener un abogado en el Tribunal Penal. Para mí, esa es la prioridad principal. Y es ayudar a organizaciones como Remain y otras organizaciones que están haciendo este alegato. Y los tribunales federales no son favorables ahora. Ese es un tema que debemos de estar empujando en los tribunales estatales en Colorado. Yo creo que el Estado debe de garantizar un abogado para cada persona en el Tribunal de Inmigración como un asunto de la Constitución estatal. Si necesitamos algo como una brecha, algo inmediato para la gente en la ciudad de Boulder, debemos hacerlo, pero realmente debemos de mirar más ampliamente e insistir que es un derecho constitucional y que sea respetado bajo la Constitución estatal y federal. Gracias por esa respuesta, Dan. Ahora le compartiremos el espacio a Tara para que ella conteste la misma pregunta. En la noticia hay tantas historias de como las personas que han sido deportadas o están esperando a ser deportadas. Y realmente muchas de estas historias me hacen llorar. De manera que, por supuesto, de manera absoluta apoyo esta medida. A medida que veo esta pregunta en la pantalla y cómo vamos a ver cómo vamos a usar los fondos y que actualmente necesitan este apoyo. Necesitamos buscar maneras de incrementar los fondos para este programa. Vamos a pensar de una manera creativa. Podemos pensar que alguna de la dinero que usamos para el impuesto del azúcar, pudiéramos dedicar algo de estos fondos a eso. También podemos cargar un monto a aquellas personas que meten una demanda. Podemos buscar la manera de que este fondo sea más robusto para poder afectar la vida de personas, y este tipo de cosas no deberían suceder porque, como todos han dicho acá, es tan importante para que las personas tengan abogados, representación legal. No puedo concebir la forma en que las personas son tratadas, los inmigrantes son tratados en este país. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto y pudiéramos dedicar de cómo usar este fondos de mejor manera. Gracias por esa respuesta, Tara. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Esta es sobre vivienda nuevamente. La pregunta es, ¿cuál es tu entendimiento de las necesidades, los desafíos, protecciones e iniciativas que enfrentan las personas que viven en casas prefabricadas? ¿Votarías tú a favor de la anexión del vecindario de casas prefabricadas de San Lázaro a la ciudad de Boulder? Y empezamos las respuestas con Dan, por favor. Sabes, yo apoyaría esta anexación. Yo creo que los retos es difícil de creer, pero los retos que enfrentamos a este punto
son cosas como agua pura y limpia y servicios básicos. Y estos son servicios que la ciudad de Boulder puede suministrar y debería suministrar. Una de las cosas que deberíamos considerar y ser cuidadosos es la estructura de impuestos de Boulder. Necesitamos anexar de manera que no realmente aumente el costo de las rentas de las personas, y es posible que logremos esto si mantenemos nuestros ojos muy cerca de este punto, la tasa o los costos del agua, de las utilidades y los costos de impuestos. No podemos imponer estos costos en las personas, pero sí podemos incrementar en otros servicios y en las comunidades de casas prefabricadas mediante la anexación de casas de parques de casas móviles. Muy bien, gracias por la respuesta. Ahora pasamos el micrófono a Jacques para que él conteste la misma pregunta. Sí, creo que estaría en favor de ello si pudiésemos suministrar más para estas personas, y si la ciudad no tomase la tierra, tendríamos que ver cómo disminuir los costos de las personas que viven en esta área. Una de las ideas de disminuir los fondos es el de implementar la energía solar y Excel puede hacer la diferencia esto en nuestra comunidad. Si quisieran hacer nuestras comunidades más sostenibles y no estamos haciendo nada al respecto, de manera que sí podemos tomar estas comunidades y ponerle a estas comunidades en la mano de los residentes. El costo del agua, por ejemplo, también es un problema. Debería haber incentivos para el uso del agua, el reciclaje del agua, del lavadero hacia el inodoro, por ejemplo, y el uso del agua fresca, el agua, y pudiéramos disminuir esto un poco más, pudiéramos darle más a las personas. Cambiar a una comunidad sostenible es la mejor manera de reducir los costos y impactar a las personas que viven en esta comunidad. Gracias. Gracias por esa respuesta, Jacques. Ahora le pasamos la palabra a Tara, por favor. Lo primero en lo que pensé, y no me considero una experta en parques de casas móviles o en este tema en particular, pero yo diría que qué es lo que quiere la comunidad. Creo que lo más importante es ir y tener reuniones comunitarias y preguntarle a las personas. Primero, describe todos los pros y los cons de que pudieras experimentar con la anexación, y luego preguntarle a las personas qué quieren hacer y de qué manera esto va a afectar a las personas financieramente. Primero, los residentes tienen que pagar los costos de anexación. ¿Quién los va a financiar? Todas estas preguntas tan importantes que las personas deben conocer cuando están tomando este tipo de grandes decisiones como la anexación. Creo que eso es lo que yo haría absolutamente. Usaría los conectores comunitarios, como ya saben, que unen a las personas que de otra manera no se asociarían con la ciudad, para discutir todos estos temas en detalle y que no haya problemas de acceso lingüístico y de que haya completo y total entendimiento del tema. Eso es lo primero que yo en lo que pienso cuando considero esto. Creo que los parques de casas móviles son una de las mejores cosas que tenemos en Boulder. Nos da la oportunidad de tener diversidad porque el costo de las viviendas es menor y son vitales para, yo diría que para nuestra cultura, no solamente para nuestra diversidad, sino y nuestra cultura, de manera de asegurarnos de que tenemos una diversidad de ingresos en la ciudad, tanto como sea posible. Es casi imposible, creo que realmente tenemos que apoyar a las personas en estas comunidades y realmente trabajar con ellos para determinar qué es lo mejor para ellos. Muy bien, gracias por esa respuesta, Tara. Ahora le pasamos la palabra a Steven para que conteste la misma pregunta. Sí, claro. Comenzaría con: no es nuestra decisión, es la decisión de las personas que viven en la comunidad, de manera que yo les pediría si quieren ser anexados, y si no, ¿por qué no? De manera que alguno de los retos en los parques de casas móviles es la asequibilidad, sino que también tienen muchos problemas generalmente las personas
que son propietarias de la casa, pero no de los suelos, y realmente están a la merced del propietario de las tierras, que continúa aumentando y aumentando el costo de la renta, y el propietario es responsable de la mantenimiento. Por ejemplo, el parque de casas móviles de Ponderosa, que fue anexado, y se hizo la propuesta en el 2013, y los retos, porque estas viviendas tenían moho, etcétera, de manera que el interés de llevar a estas personas que tuvieran viviendas más seguras y más apropiadas. Muchas de estas personas eran indocumentadas y muchas personas eran propietarias y invirtieron en sus viviendas, y aún cuando no eran propietarios de la tierra, de los suelos. Un ejemplo, por ejemplo, los apartamentos en el este fueron apartamentos donde se desarrollaron nuevos condominios, y los residentes allí se fueron de Boulder. A mí me gustaría que hubiese viviendas que realmente estuvieras a los estándares de eficiencia, de seguridad, y de manera transicionar a algo asequible, pero hay un tiempo, hay algo de tiempo, y no lo podemos hacer para los mismos residentes, de manera que le pediría a estas personas qué tipo de vivienda necesitan, cuánto pueden pagar y qué preferirían ellos de acuerdo a su estado actual, y qué soluciones proponen ellos para esta comunidad. Creo que podemos hacer mucho mejor en la asequibilidad y en vivienda en cuanto a la seguridad. Si no me equivoco, San Lázaro está cerca del sur de Boulder Creek, está en una llanura pluvial y de inundación, de manera que es otra cosa importante a considerar si la ciudad quiere enfocarse antes de que tengamos una emergencia en esa área. Gracias por esa respuesta. Y con eso terminamos la pregunta. Pasamos a la siguiente. Y empezaremos, Steven, otra vez contigo para contestar la siguiente pregunta. Explica, por favor, lo que tú crees que es una estrategia efectiva para presentar conceptos de diversidad a personas que solamente tienen una experiencia con una cultura o un número muy limitado de culturas. Lo mejor es la amistad, ser amigo de alguien que no es como tú, que no vive como tú, que tiene diferentes diversidad. Y es la mejor época de esto es cuando eres niño. Luego tienes que entrar en las expectaciones, la diversidad en las escuelas, la diversidad en nuestras viviendas es muy importante. Más de eso, es exponerse a otras culturas. A través de las artes. Para eso es que las artes son importantes, un rol importante para generar la empatía por nuestra comunidad. Y quizá conoces a alguien que no es de tu círculo social, etcétera. Nuestra cultura orgánica, nuestras políticas de la ciudad, del gobierno, tienen un rol a jugar para que todo esto suceda, para permitir que las diversas comunidades tengan acceso a viviendas asequibles, la representación artística en juntas directivas, como personal de la ciudad, etcétera. Muy bien. Gracias por compartir, Steven. Ahora le pasamos el micrófono a Tara para que ella conteste la misma pregunta. Sabes, conocí a Manuela en un grupo de trabajo. ¿No es eso correcto, Manuela? Creo que estábamos en el grupo de impuestos seguros. Y lo interesante de estos grupos de trabajo es que unen a personas de diferentes áreas. Creo que nos reuníamos 2 o 3 veces a la semana. Eso fue en el 2017, pero llegamos a conocernos, y poder conocernos es la manera más importante de realmente desmantelar las barreras de lingüística, culturales, de manera que debería ver este tipo de iniciativas de los grupos. Es una gran idea de llegar a conocer personas ya como adultos. Estoy de acuerdo con Steven de que las personas
jóvenes. Yo, como dije, yo crié a mis hijos en Filadelfia, donde había una gran diversidad y no importaba el color de la piel. Y eso fue maravilloso porque ellos nunca tuvieron que, por supuesto, todos tenían sus prejuicios, pero ellos estaban con estas personas todos los días, de manera que ellos no tenían los mismos problemas que nosotros tenemos en Boulder, donde todas las personas, casi todas son blancas. De manera que podemos hacer con los niños, podemos llevarlo a otras escuelas, a otros vecindarios, podemos mezclarlos, podemos traer personas a Denver y traer personas a esta área, no solo en Boulder, de manera de que compartan y se hagan amigos. Y lo otro que quiero decir es que correr para aconsejar, lo mejor que me ha sucedido, como dije, es ir tocando puertas una a una y conocer personas que no se ven como yo y realmente abrir los ojos a diferentes perspectivas, y esa es la verdad. De manera que me gustaría ver algún programa donde las personas, digamos, donde alguien tiene conoce a unas personas de color y fiestas, porque las fiestas son maravillosas para involucrar personas diversas, de manera que creo que esta es una gran maravillosa oportunidad de personas diferentes y realmente desmantelar las barreras en un ambiente de música y de diversión, porque la música siempre es la mejor conexión. Gracias por esa respuesta, Tara. Le pasamos ahora el micrófono a Jack, por favor. Sí, claro. La comida para mí es la mejor manera de presentarme a otras culturas. El sabor de los diferentes ingredientes del área y todas estas diferentes especies y tipos de peces, de vegetales y todas estas usos en las culturas. Y realmente nos muestra cuál era el territorio, su agricultura. Eventos culturales realmente son importantes, y las artes, y compartiendo el baile, compartiendo la música, sus dibujos, su arte, la forma como uno se expresa a sí mismo en la comunidad es importante, de manera que compartir las artes, la idea de Tara de hacer fiestas, me encantan las fiestas también. Yo creo que es la mejor manera de conocer a las personas, es la mejor manera de abrirse un poco acerca de cuál es el origen de cada uno, cómo llegaste a Boulder, qué quieren hacer acá, cómo los podemos ayudar a que alcancen sus metas, y deberíamos abrirnos más a las personas, eso es importantísimo. Sabes, la idea de eventos culturales, comunitarios, quizás son la mejor cosa de hacer, demostrar a las personas que podemos simplemente compartir de dónde venimos. Gracias. Muy bien. Después de esa respuesta, nos queda escuchar de parte de Dan y luego pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Thank you, Dan. Sí, gracias. Algo divertido. El vecindario que Tara estaba describiendo en Filadelfia es el mismo vecindario donde yo crecí y es un lugar increíble. Cuando me mudé con mi esposa y mis 2 hijos en 2007 aquí a Boulder, una de nuestras inquietudes realmente es que íbamos a perder vivir en una comunidad tan diversa. Y pensamos con detenimiento cómo introducir a nuestros hijos a personas de diferentes orígenes. Y los campos de juego de Boulder son un lugar para comenzar. Vimos que nuestros hijos estaban experimentando diversidad, jugando fútbol y soccer y béisbol. Cuando los niños se conocen, no hay diferencia en un campo de juego, y realmente se contacta con personas de una manera diferente y de una manera muy auténtica, y hay interacciones muy auténticas. Viendo a Boulder, hay tantas personas blancas que no tienen una experiencia o no han tenido una experiencia con diversidad, y tenemos que cambiar esto.
después de que George Floyd fue asesinado, realmente fui a una serie de presentaciones acerca de la historia de exclusión racial en Boulder. La primera fue la primera de febrero en exclusión de las personas afroamericanas, luego acerca de la exclusión de personas nativoamericanas, y vamos a hacer otra al principio del próximo año acerca de la exclusión de la comunidad Latinx. Si alguien se quiere registrar para el panel en octubre 21, no duden en enviarme un correo electrónico y les doy la conexión. Yo soy un optimista, pero nos sorprendió muchísimo que cuando creamos el primer foro, pensamos que a lo mejor vendrían 50 personas, 700 personas en Boulder participaron. Hay una necesidad de conocer y saber más acerca de las diversidades, pero necesitamos entender las maneras de presentar estos temas a las personas, ¿sabes? De manera que las personas blancas puedan entender por qué Boulder es un lugar tan exclusivo para vivir. Es una historia de discriminación que data de hace 150 años. Muy bien, gracias a todos por su respuesta. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta va así. Cuéntanos de qué forma tu trabajo y tus propuestas son activamente antirracistas. Empezamos la contestación por parte de Jacques, por favor. Sí, bueno, mis políticas y mi moral son humanamente antirraciales. Yo dejé mi familia durante la semana durante Thanksgiving, Acción de Gracias, y a mi familia para ir a una propuesta. También marché durante George Floyd, marché casi todos los días que se hicieron las protestas. Yo he estado involucrado y muy activo en la comunidad diversa, aun cuando soy una persona blanca. He tratado mucho de asegurarme de que todas las personas se sientan incluidas y que estamos asegurándonos de que todas las personas lo sientan así y que tengamos justicia social, racial en América, perdón. Es un legado acá en Boulder, que es una ciudad blanca. Solían haber el Ku Klux Klan aquí, solíamos tener presencia muy racista en Boulder. Solo recientemente, en los últimos 20 años, cuando comenzamos a ser políticamente correctos e inclusivos y diversos, y comenzó a cambiar, pero había presión de la sociedad que ni siquiera tenían que haber tratado de, pero tendríamos que haber querido esta diversidad, porque simplemente eso hacen de esto un lugar más diverso y mejor, y no una comunidad donde, por ejemplo, los policías no acosen a los inmigrantes, y tener áreas de reservas, poner atención a las reservaciones y personas que están realmente sufriendo con el agua y recursos. Si no estamos afuera activamente manifestando, realmente, cuando sea electo como concejal, prometo que voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que Boulder sea un lugar diverso. Gracias por esa respuesta, Jacques. Ahora le pasamos la palabra a Dan para que pueda contestar la misma pregunta. Sí. Voy a comenzar agradeciéndole a Jack cuando él habla acerca de todo lo que él hizo y protestar. Yo estoy impresionado con eso. Cuando él habla la necesidad de hacerle frente al departamento de policía, a todo ir tras personas de minorías. Realmente quiero agradecerle al POS. Quiero comenzar diciendo que he hecho este trabajo como parte de mi trabajo profesional en derechos civiles toda mi vida, y recientemente temas en los que he trabajado están incluidos las personas yendo tras la comunidad afroamericana aquí en Boulder y básicamente agrediéndolo, de manera que esto es un trabajo importante porque hay muchas personas de color están siendo, se están enfocando en ellas. También fue parte del grupo de trabajo
donde se estaban arrestando personas en las cortes del estado, y si te presentabas en corte eras una víctima o eras un testigo, y afuera entonces estaba el equipo de ICE fuera de la sala del juez esperándolos, de manera que hay que detener que esto suceda. Me he unido a WACP y a otras agencias, y mis propuestas para el futuro. Dije que iba a haber 3 preguntas para cada decisión. Dije que la número 2 era que realmente estamos llevando al frente la justicia social y la equidad. En la sesión de anoche, por ejemplo, se parecía ser una pequeña decisión si deberíamos hacer un landmark o realmente pensar que esto es exclusivo a otras razas, y realmente en otros temas, como realmente hacer que la policía sea responsable para este tipo de acoso contra las razas. De manera que esto es importante, esto es parte de mi trabajo durante décadas, y por eso estoy corriendo para concejal. Gracias por su respuesta, Dan. Ahora le pasamos la palabra a Tara para escuchar su respuesta. Bueno, en cuanto al tema de diversidad, voy a tomar una dirección diferente. Siento que cuando tiene que ver con racismo, tiene que ser tu misma persona primero. Es un proceso de toda la vida de verse a sí mismo y decirse, he sido racista en el pasado. ¿De qué manera he sido racista? ¿En qué maneras puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? Sabes, soy un poco mayor, quizás soy la más baja en este equipo de candidatos, pero siendo un poquito mayor puede ser bueno o puede ser malo si te quedas congelado en un espacio como persona. Pero si eres el tipo de persona que siempre está decidida a ser una mejor persona y aprender cada día de todas las personas que encuentras, realmente vas haciéndote más sabio. De manera que pienso que puedo hacer hecho. Una de las cosas que hago es que escucho mucho a mis hijos. Ahorita tienen 27, 30 y 32, y esto es lo que ellos dicen cuando no respondo de manera correcta o cuando no estoy pensando. Dicen, mamá, nunca digas eso más, nunca. Mamá, tienes que cambiar tus ideas. Y de manera que cada vez que ellos me empujan a cambiar mis ideas, a pensar diferente, para analizar lo que acabo de decir, me convierto en una mejor persona. Tengo una nieta y tengo otra en camino, de manera que eso es importante. Mantenerse en contacto con la gente joven es muy importante porque ellos hacen todo diferente y siempre aprendo de ellos. Creo que he sido el tipo de personas que creo que analizarse a sí mismo es importante para luchar contra el racismo, porque empieza con uno. Y creo que en una clase que tomé me hicieron pensar acerca de lo que hemos hecho en nuestra vida, que ha sido algún acto racista de alguna manera, y cuando cerré los ojos y empecé a tener escenas, ay, hiciste esto, repetidamente imágenes me avergonzaron bastantes, y dije, no puedo ser así, quiero cambiar. Y realmente eso, cuando hablas con otras personas, todos quieren ser así. Ellos dicen, oye, ella es tan increíble, yo quiero ser como ella. De manera que uno está, cuando uno está modelando uno de racismo, uno está modelando antirracismo. Esto realmente puede hacer un gran cambio en la sociedad si cambiamos una persona a la vez. Creo que es algo muy fuerte hacerlo. Gracias por esa respuesta, y le pasamos la voz por último a Steven para escuchar su respuesta. Después de eso pasaremos a la siguiente pregunta. Sí, como dijo Dan, hemos tenido 150 años de efecto y de políticas racistas que crearon y reforzaron estereotipos racistas y segregación racial. Comenzando en 1976 con el acto antirracista, comenzamos a voltear la esquina, pero mucho ha cambiado en forzar el racismo, a tratar de eliminarlo. Sin embargo, ha sido mucho tiempo ha pasado desde entonces y realmente no hemos hecho gran progreso, de manera que la pregunta es ¿por qué? Aún si nuestras leyes aún no son ya racistas. De manera que esto, cuando tuve mi primer trabajo después de la universidad, conocí a mi esposa, fue a una gran corporación y mi esposa era la primera persona de Costa Rica.
la corporación con muchos hombres blancos y vimos el sexismo y el racismo que ella tuvo que enfrentar. Es acerca de relaciones entre las personas, como dijo Tara, y crear estas redes. Las regulaciones de racismo es que las personas no hacen el trabajo para cambiar. De manera que para mí, yo me dije que tenía que contratar y ser mentor de mujeres de color, porque quería ser mentor y forjar una relación con personas diferentes. Y debería institucionalizarse esa política de manera que personas que están viniendo a un nuevo espacio tengan esas relaciones, personas que vengan quizá de otras, que hablen otras razas, otros idiomas. Ellos tienen que enfrentar muchos más retos para encontrar mentores, encontrar su camino, de manera que es muy difícil ver ver esto reflejado en el plan de equidad racial, donde estamos tratando de promover empleados diversos. Hay un foco específico de chequear con ellas, de mentorearlos, de preguntarles, porque esa es la única manera de hacerlo, porque realmente nunca vamos a entender como alguien que no somos de esa cultura diversa, una de las barreras implícitas que enfrentamos. Así que cambiar las políticas debemos reconocer, porque la historia de este país, el racismo, alguien de una diferente, pero esto es parte del plan de equidad racial. Debemos ser doblemente progresivos en la manera como usamos nuestros fondos para enfocarnos en los más vulnerables, enfocarnos en usar ese lente de equidad racial en todas las decisiones, como por ejemplo marcar las propiedades y las leyes, pero como no estábamos usando el lente de equidad como usamos para la respuesta a la pandemia, donde son políticas de color neutral, pero tienen un gran impacto, de manera que lo que se mide se lidia con eso, de manera que cada una de nuestras decisiones debe ser filtrada a través de nuestros ojos y que nos muestre las disparidades, de manera Gracias que por debemos esa respuesta. comenzar a Disculpa que te sanar. interrumpo, Steven. Tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Ya casi terminamos la sección de preguntas y quisiéramos hacer todas las posibles en este tiempo. La siguiente es: las comunidades de color y también las comunidades LGBTQ a menudo viven violencia a manos de la policía, como por ejemplo hostigamiento, que no respeten el género con el que se identifican, y asesinatos. Todo en un porcentaje desproporcionado en comparación con los miembros de la comunidad blanca o heterosexual cisgénero. ¿Cuál es tu visión para acabar con esta violencia contra las personas de color y LGBTQ en nuestra comunidad? Empezamos la respuesta con Dan, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, la investigación muestra que las personas de color están tratadas de forma desproporcional en cada paso en el proceso, empezando desde quién está parado por los policías, porque la luz trasera está roto, uno no usa el direccional. Así uno recibe una infracción, o si uno está detenido o llevado a la cárcel, y luego si va a la cárcel, si recibe una fianza para poder salir, o si tiene que estar esperando en la cárcel, o cuánto tiempo es la fianza. Y luego cuando va al tribunal, ya que casi todos los casos hay una negociación de los casos, qué clase de negociación recibe. Y luego cuando el juez te impone la condena, cuando se agrega todo esto, el impacto desproporcional en el sistema de justicia sobre las personas de color es increíble. Y yo no he visto los datos para la comunidad LGBTQ, pero yo me imagino que es parecido. Una de las soluciones, y eso es muy diferente para algunos de los candidatos aquí, una de las soluciones que yo propongo es que necesitamos que los policías hagan el trabajo de policía en contra de delitos de propiedad y violencia, pero necesitamos dejar de pedir que los policías vayan en contra de la gente sin casa, o para el delito de no tener casa, o
están en contra de infracciones de problemas mínimos y realmente sacando a la policía de las cosas que no son delitos de propiedad y delitos de violencia. Esa es la forma de romper ese ciclo. Hemos hablado de reformas aquí y allá, pero eso no funciona. Necesitamos que los policías hagan su trabajo con delitos en contra de propiedad y delitos violentos, pero no necesitamos pedir que los policías hagan otras funciones. Yo sé que no todos los candidatos están de acuerdo conmigo, pero yo me siento muy apasionado sobre eso. Podemos mejorar como sociedad y empieza con reconocer que los policías no son la solución a todos los problemas. Los policías en Boulder han estado intentando resolver el problema de la gente sin casa para el último año y medio. Algunos de los y han fracasado. Tenemos el mismo número de la gente que están viviendo afuera. Algunos de los candidatos quieren trabajar aún más fuerte y algunos, las personas como yo, estamos diciendo, no, tenemos que hacer algo diferente. Los policías no es la respuesta y una de las razones es debido a la discriminación que vemos en cada etapa de este proceso y este ciclo. Vamos a lograr que la gente salga de las calles para que no están viviendo en los espacios afuera. He estado trabajando con trabajadores sociales y otros para conseguir un lugar donde vivir y que los policías simplemente pueden enfocarse en trabajar en contra de delitos de propiedad y violencia, delitos de violencia. Gracias por compartir su respuesta primero, Dan. Ahora pasamos el micrófono a Steven para que conteste. Gracias. Claro, yo creo que empieza con la rendición de cuentas. Aunque yo apoyo mucho los sindicatos, yo creo que los sindicatos policíacos en este país tienen demasiado poder en cuanto a negociar en contra de la gente que supuestamente van a proteger. Tenemos la oportunidad de ser líderes y modelos entre ciudades como con Clima, con la nueva jefa de policía que va a reimaginar la policía. Y su enfoque está en conexiones con la comunidad, consiguiendo los datos. Yo quisiera reconocer que aunque las personas de color están afectados desproporcionadamente en cuanto a víctimas de violencia policíaca, también son víctimas de forma desproporcional de víctimas como víctimas de delitos. En el último año, los índices de homicidio están subiendo 30% y las víctimas en gran parte son personas de color. Solamente aquí en San Juan del Centro es uno de los lugares más frecuentes y ha sido por muchos años lugar para llamadas para la policía y la comunidad. Los miembros de la comunidad que viven allí merecen estar seguros. Así que yo lo pondría como un reto a la nueva jefa de policía, a que lo haga en una forma responsable, que forma conexiones con la comunidad para construir confianza, para que ellos creen y piensen que los policías sean parte de su comunidad, son aliados y están ahí para ayudarles a ellos. Si ellos ven violencia intrafamiliar o delincuencia en su vecindario, ellos se sienten bien sobre llamar al policía. Ellos saben quiénes son, quiénes van a responder y así podemos sanar y tener a que los policías sirvan a la comunidad y ayudan a la gente que está más afectado por la delincuencia y que los delitos tienen un impacto disparado sobre las personas de color y necesitamos cambiar esto con el trabajo comunitario de la policía. Muy bien, gracias por compartir su respuesta. Ahora le pasamos la palabra a Tara para que podamos escuchar su respuesta a la pregunta. Para mí, en una sociedad como no hay nada peor, y eso incluye en cada país en el mundo, que tener a una fuerza policíaca que no es justa. Yo me molesto tanto cuando las cosas no son justas. Cuando uno es un chiquito y uno dice, no es justo. Hay algo innato en los seres humanos que queremos que las cosas sean justas. Cuando nos enteramos que las fuerzas policíacas en el país no están tratando a la gente de forma justa, nos molesta. Y tengo que decirle que ha sido un honor nacer en este momento, donde podemos observar, yo diría, las reformas de los departamentos policíacos que están sucediendo. Pero sí voy a decir que en cuanto a la seguridad, yo sí creo que la seguridad es importante. Yo siento que todo el mundo necesitamos la seguridad, pero todo el mundo necesita
Yo diría que los policías necesitan proporcionar seguridad a todo el mundo de forma igual, así lo diría yo, porque también es innato en los seres humanos que queremos la seguridad para su familia, para las personas que aman y para todo que ni siquiera conocen. La gente quiere seguridad. Yo diría que tenemos que empezar con la reforma policíaca. Cuando tiene que ver con la reforma policíaca, podemos hacer muchas cosas. Yo diría que capacitando los policías con nuevos currículum que incluyen capacitación sobre inteligencia emocional y para procesar delitos de odio, para entender esa situación sobre cómo hacer sobre los delitos de odio. Eso es tan importante. Cuando tiene que ver con los departamentos policías, los programas de correspondentes son muy importantes en una forma alternativa de responder para la gente que tiene problemas de salud mental y problemas de adicción a drogas. Claro que no se puede tratar de la misma forma que la gente que cometen delitos violentos o delitos en contra de la propiedad. Así que creo que tenemos que mirar al trabajo de policía en esa forma, pero también yo siento que nuestra jefa Maris Harrell, mira, ella es una persona reformista, yo sé que está en su corazón ser una parte del movimiento de reforma policíaca y realmente empujarnos en la reforma policíaca. Yo sé que ella está pensando en esto y nos gusta tenerla a ella y ella también acepta muchas opiniones. Yo creo que fue Steve que dijo que los policías deben de ser los socios y la gente debe de mirarlos como que toda la gente, en cada persona, cada grupo étnico, cada grupo racial, debe de ver a la policía y decir, sí, son nuestros socios, me van a ayudar. Así que sí, yo les hago muy responsable en su conducta y quizás sería difícil para ellos, pero uno de los trabajos más importantes es proteger a la comunidad. Eso significa cada persona en la comunidad. Eso Gracias por básicamente lo esa dice. respuesta, Tara. Y le pasamos el micrófono a Jacques para que él también comparta su respuesta. Gracias. Eso es un problema de racismo sistemático. Es algo que ya se ha sido enseñado en los Estados Unidos, si es muy obvio o no, que la gente ha sido enseñado a temer a los grupos minoritarios. Mira el último presidente, él dijo que cada inmigrante que viene al país fue un delincuente o peor, cuando no es cierto. Y toda la gente que viene, que la mayoría que vienen, simplemente están buscando una vida mejor. Mira a los haitianos que están siendo tratados como los esclavos en la frontera, como hace 250 años. Eso no se ha cambiado. Es un problema sistémico nacional. Hay gente allí que cree que la gente blanca es superior. Y eso es absurdo. No hay ningún motivo para tener esta forma de pensar. Realmente hay que enseñar la inclusión y enseñar que nadie es inherente malo y que el odio es algo. La gente no nace con el odio, están criados así. Tenemos que cambiar ese concepto de cómo enseñamos a la gente sobre otras culturas y cómo educamos a los policías, porque son racistas de forma sistemática. Es más tendencia de hacer perfiles en contra de los minoritarios. Mira a Elijah McClain en Denver, un muchacho inocente, lo único que hizo es usar una máscara de esquiar y fue asesinado con un sobredosis de ketamina y tuvo un infarto porque no le gustó cómo se vio usando esta máscara. Disculpe porque me pongo emocional. Es un asunto que la gente han sido oprimidos por demasiado tiempo. La cosa es que es un problema que no hemos estado enseñando formas sanas de disminuir una situación. No hemos hablado, no hemos enseñado a los policías que deben de mirar a toda la gente igual. Decimos a la gente, esta persona es más peligrosa, esta persona tiene más tendencia de rebelar y esta persona tiene más tendencia de causar un problema y eso es equivocado, eso es mal. Tenemos que tener más igualdad e inclusión y debemos de aumentar el currículum de los policías para enseñar más sobre los antecedentes diversos y tenemos que hacer más trabajo para hacer un trabajo para asegurar de que la gente que está contratado para ser policía no son racistas y no tienen precedente para juzgarle a otra persona. Realmente tiene que ver con filtrar ese racismo sistemático y parece imposible, pero sí es factible. Yo miro a mi generación y la generación más joven quiere que todos estén incluidos. No odiamos, queremos amar, queremos que todos tengan una vida feliz y estar aceptados. Tenemos que compartir esto con la fuerza policial. Y si yo sea elegido, voy a traer esa perspectiva y esa voz joven conmigo. Gracias.
Gracias por esa respuesta, Jack. Ahora pasaremos a la última pregunta de la noche. Gracias por su paciencia. La última pregunta también es importante para todos los candidatos. ¿En cuáles áreas del trabajo de equidad crees que tú aún tienes que mejorar y aprender? ¿Qué planeas hacer para lograrlo? Empezaremos las respuestas nuevamente contigo, Jack, si puedes ser el primero en contestar. Oh, disculpe, mi micrófono estaba apagado. La pregunta está en el chat. Disculpe. Sí, lo estamos compartiendo en este momento y la repetiré nuevamente. ¿En qué áreas del trabajo de equidad crees tú que aún tienes que mejorar y aprender? ¿Y qué planeas hacer para lograrlo? Sí, o sea, yo tengo mucho que aprender sobre equidad e inclusión en la comunidad. Yo nunca me he postulado para un oficio elegido. Yo me gradué de la universidad hace un par de años. Yo constantemente estoy aprendiendo, pero sí sé que la inclusión es la cosa más importante. Tenemos que mirar en cómo podemos traer a la gente que está buscando mejores opciones para conseguirles empleos y viviendas y oportunidades para estar más involucrados con la comunidad y para mostrar que sí nos importa y que los queremos aquí. La cosa más grande es hacerle a la gente sentir incluidas. Y la mayoría de la gente que no habla inglés o habla otro idioma o hablan el idioma de señas no se sienten incluidos porque no hay alcance comunitario para ellos. Para poder construir más equidad en las comunidades, tenemos que tener más alcance comunitario para ayudar a que ellos se beneficien a sí mismos, porque ya que están involucrados en la comunidad, va a ser más fácil para ellos aprender más. O si mi papá aprendió, él se involucró más en la comunidad, se involucró más con la gente y finalmente aprendió inglés. Y finalmente aprendió cómo ser un disque americano funcionando, entre comillas. Y era como saber, él hablaba de cómo él sintió como aislados culturalmente y no se pudo expresar como migrante y sintió que tuvo que cumplir con ciertas formas americanas. Y eso es algo que no podemos tener. Tenemos que permitir que la gente sea lo más diverso y culturalmente con fluidez, porque no podemos suprimir las culturas de la gente y sus ideas. Tenemos que asegurar de que todo lo que están haciendo está beneficiando la comunidad. Tenemos que cuidar a todas las personas y ayudar con alcance comunitario para construir más equidad. Gracias. Gracias por la respuesta, Jack. Ahora le pasaremos el micrófono a Tara, si puede ella contestar la misma pregunta. Ya que uno está en el Consejo Municipal, uno va menos de puerta a puerta y luego tiene que tomar lo que uno siente y tiene que formular política. Lo más importante cuando tiene que ver con formular la política es que uno tiene que otra vez utilizando la frase quién beneficia y quién perjudica, que no causa más daño, especialmente a aquellos que son menos representados. Uno tiene que ir adentro de sí mismo, supongo. En cada reunión del Consejo Municipal, cuando la gente está gritando y aun cuando su ser entero dice, sí, tienen razón, no tienen razón, y seguir diciendo, realmente quién está logrando algo y quién está perdiendo y cómo puedo representar los no representados, cómo puedo ir más allá de la burbuja en que me crecí o cómo mi pequeño burbuja de quienes conozco y pensar en forma más amplia, cómo puedo representar toda la comunidad e incluir a aquellos que no sean dañados. Como le dije, es un viaje de por vida y yo quiero estar allí, sí o no gano en la elección, pero si gano un espacio, quiero asegurar de que si no lo hago, voy a pedir que todos mis amigos y la gente que, o sea, no son mis amigos, que por favor díganme cada vez cuando no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, cuando estoy demasiado para aquellos que son con la voz más fuerte y no suficientemente para la gente no representada y disculpándome cuando estoy equivocado y haciendo lo mejor que pueda con las mejores políticas para la gente en la ciudad. Muy bien. Gracias por compartir esa respuesta. Ahora le pasaremos la voz a Steven para escuchar su respuesta a la misma pregunta. Por favor, Steven.
Yo diría, como líder del gobierno municipal o cualquier papel, el reto más grande es la competencia cultural en la comunicación, escuchando y oyendo. Tanta la política del gobierno federal hasta abajo es muy paternalística. Sabemos qué es lo que las comunidades necesitan y lo que quieren. Y muchas veces está equivocado. Está suponiendo demasiado sin preguntarle a la misma gente. Pero más, uno necesita reconocer que su subcultura, de donde viene uno, cómo se comunica, cómo pregunta la pregunta, eso es más allá de una barrera del idioma, simplemente es diferente de cómo la gente se siente cómoda a responder, cómo la gente se siente cómoda en que le preguntan esto. No hay ninguna respuesta fácil, pero para poder evitar el paternalismo, uno necesita tener humildad sobre su capacidad de vivir en los zapatos de alguien, en el espacio de alguien y construir todas las herramientas que pueda para intentar superar esas barreras y para sentir y escuchar y hacer todo lo que puede para averiguar qué es lo que la gente tiene que decir y qué es lo que necesitan en vez de escuchar con los oídos que normalmente uno tiene cuando está escuchando a alguien que se ve igual o de sus antecedentes. Y esto es uno de los retos más grandes a ser un líder. Gracias por su respuesta, Steven. Por último, le pasamos la palabra a Dan para también escuchar su respuesta. Pues yo creo que un área de equidad donde yo realmente quisiera seguir construyendo más capacidades, aprender a ser mejor persona que escucha. Como una persona que es abogado, mi trabajo normalmente es hablar para la gente. A veces no es intuitivo para mí de retroceder y escuchar más. Y yo sé, con respecto a la equidad, eso es importantísimo. Una de las cosas que yo me encanta más sobre este trabajo de campaña es poder hablar con la gente en diferentes comunidades, incluyendo la comunidad latinx, la comunidad afroamericana, la comunidad LGBTQ en Boulder. Y aún durante en los últimos meses he aprendido tanto. He aprendido que con la comunidad latinx hay un problema con la exclusión de los espacios abiertos y no es algo, francamente, que se me había ocurrido antes. Quizá yo hubiera pensado en esto, pero yo aprendí que al sentarme con la gente y haciendo esas conexiones, y lo que yo he visto es que lo más profundo de la conexión, lo más conectados que estamos. Eso quiere decir siguiendo extender la mano de la amistad a la gente que viene de distintos antecedentes, que tienen distintas orientaciones sexuales o que se ven diferentes. Y este es equidad. Yo estoy comprometido a seguir trabajando en los años que entran, que vienen. Muchísimas gracias por ser anfitriona de este panel. Me encanta la conversación esta noche. Lo aprecio mucho. Gracias a todos los candidatos. En realidad, las organizadoras, les organizadores, solo han reunido las preguntas de parte de toda la comunidad y ustedes han hecho un trabajo excelente en enfrentar cada pregunta. Entonces, les agradecemos nuevamente y quisiéramos darles el resto del espacio, por favor, para que cada candidato, Jack, Tara, Steven, Dan, nos den unas palabras de cierre, sus últimos comentarios o argumentos finales. Y les daremos unos minutitos, igual de 2 a 3 minutos, para que ustedes puedan expresarse libremente. Abrimos esta última sección con Tara, por favor. Siempre es difícil ir primero. Yo me siento como que esta noche yo me metí al corazón y hablé de lo que está allí. Yo no sé si tengo alguna conversación de clausura porque siento que hablé mucho, pero sí voy a decir para terminar que yo sí voy a dedicarme a oír de aquellas personas que no se oyen, de la gente, visitar las comunidades, como le dije, esa es mi cosa favorita, aprender de cada persona, poder conocer mejor a la gente para que pueda realmente ser el concejal
la persona en la concejal municipal en que me siento orgullosa cada noche, que no me digo, ay, ¿por qué dije eso? ¿Por qué no defendí a estas personas? Eso es lo que yo quiero comprometerme. Y de hecho, sí, daría mi número telefónico a cada persona ahorita mismo para que me puedan llamar y decirme cómo se sienten. ¿Es eso apropiado, Laura? ¿O no debo de hacerlo? Yo voy a hacerlo. Voy a ponerlo en el chat. ¿Ok? Ahorita mismo, llámame, dígame cómo se sienten. Que cuando yo voy puerta a puerta, yo digo una notita y dejo mi número telefónico allí, porque honestamente quiero huir de las personas. Y claro, no sé cómo hacer el chat porque yo no soy muy buena con la tecnología, pero ahí está. No. Bueno, 609-007-8385. Dejo ese número telefónico y cada notita. A veces la gente me llama y me dice, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué creen que ellos que serían buena idea? ¿Qué es lo que está pensando o sintiendo? ¿Qué es decepcionante? Y cada llamada es mejor que otra. Ese es el Consejo Municipal en que yo quiero ser parte y les pido a todos, contáctame. taraforboulder.com o llámame 609-707-8385. Espero oír de ustedes. Muchas gracias, Tara. Ahora le pasamos la voz a Steven para sus comentarios finales. Claro, gracias, Tara. Quisiera empezar al decir que Dan, Tara, Jacques y yo hemos estado a muchos foros hasta la fecha, muchos grupos comunitarios, grupos de interés. Tengo que decir que las preguntas presentadas esta noche fueron algunas de las más pensativos, sustanciales y provocando preguntas. Así que gracias a toda la comunidad por hacer ese esfuerzo. Me encantó el foro. Solo quiero decir que parte de la pregunta es ¿por qué estamos postulándonos? Yo no tengo un momento o una respuesta clara, pero este último 4 años ha sido muy difícil para todo el mundo. Yo vivía 2 cuadras de las Torres Gemelas cuando chocaron los aviones. Y en ese momento fue el momento más temerario en la vida. Se me perdieron muchos amigos, pero yo sentí que estaba viviendo por la historia. Pero jamás había tenido más miedo y decepción también en mi país que en los últimos 4 años. Y esa es una pequeña parte de por qué decidí hacerlo, utilizar mi experiencia para hacer una pequeña diferencia aquí. Algunas de las cosas más deprimentes para mí es el odio que nuestro país tenía específicamente en contra de los inmigrantes, porque es tan personal a mi familia y mi historia personal. Parece que nos hemos olvidado que somos una nación de inmigrantes. Los inmigrantes nos fortalecen y no hay nada más que una persona puede hacer para mejorar su vida y la vida de sus hijos y nietos que al venir aquí a los Estados Unidos. Como dije al principio, cuando mi familia vino aquí, sí enfrentamos racismo, discriminación y todo eso, pero no enfrentamos un sistema legal que estaba tratando de hacerlo aún más difícil para nosotros o expulsarnos en cada paso. Así que parte de lo que espero hacer en Boulder, mi antecedente está en viviendas, financiamiento de viviendas en todos los aspectos. Y tenemos una estructura de reglamentos de planificación que ha elicitado unas cosas maravillosas y ha hecho Boulder un muy buen lugar para vivir, pero también ha creado retos. Y yo creo que tengo los antecedentes y la comprensión para hacer un impacto sobre esos desafíos y hacer el trabajo de base para hacer que esa comunidad sea más accesible, más acogedora y ser la comunidad en que todos quisiéramos vivir. Yo soy Steve Rosenblum. Yo agradezco mucho su voto y anticipo sirviendo a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por esas últimas palabras, Steven. Ahora le pasamos el micrófono a Dan para poder escuchar sus últimos comentarios. Entonces voy a reiterar donde empecé. Me siento muy agradecido por la oportunidad de estar en este foro esta noche. Y sería triste si no mencioné que hay una persona que no está aquí, que iba a estar aquí esta noche, y él es un gran candidato y vale la pena mirarlo. Se llama Matt Benjamin. Hace 8 años hoy, su padre y su hermano murieron en un choque de aviones. Y él iba a estar aquí, me mandó un texto anoche y me explicó que por esa razón él no pudo, necesitaba
tomar el día libre y sanar con su familia de ese derrumbe del avión. Yo lo siento que no estuvo aquí. Yo sé que él hubiera dicho muchas cosas importantes aquí. Y les aliento a la gente a que lo busque, Matt Benjamin. En cuanto a mis palabras finales, yo voy a decir que ya han habido mucha conversación sobre este año y esta carrera. Y lo que yo oigo es que esta es la elección más importante para el Consejo Municipal que Boulder ha tenido desde hace décadas. Hay una oportunidad con esta carrera y esta elección de hacer a Boulder ser un líder progresista y realmente cumplir con la palabra o seguir como lo mismo. Y las fuerzas del status quo se sienten amenazadas y están haciendo amenazas. Y las fuerzas de progreso y cambio están orgullosos para decirnos sobre nuestra historia, nuestros antecedentes y el trabajo que hemos hecho para la justicia social y las cosas emocionantes que vienen. Y dado que hay dos visiones diferentes aquí, es un buen momento para la ciudad, para Boulder. Podemos seleccionar el camino en noviembre que va a tener implicaciones profundas para años. Más que todo, yo realmente quiero que la gente que voten, que salgan y voten, por favor. Pueden votar para mí o no, pero yo realmente quiero que la gente participe en el proceso porque esta es la elección más importante en décadas. Mi nombre es Dan Williams. Ha sido excelente estar con ustedes esta noche. Espero que vean mi página web, danforboulder.com. Muchas gracias. Gracias a ti, Dan, por esos últimos comentarios. Y por último, le pasamos el micrófono a Jacques para que él tome el espacio y nos deje saber sus últimas palabras. Gracias. Mi declaración de clausura sería que Boulder se ha dicho ser sostenible, pero no hemos hecho lo suficiente. Boulder dice que es diverso, no hemos hecho lo suficiente. Boulder dice muchas cosas y crecer en Boulder como niño yo creía esas cosas, pero conforme que crecí me di cuenta que no es cierto. En el último año simplemente esperando la pandemia, hay muchos problemas con Boulder y por eso yo me estoy postulando para el Consejo Municipal. Es para traer la perspectiva local. Yo crecí aquí, yo lo he visto cambiar y quiero que se cambie para el mejor ahora. Para mí, un voto para mí es un voto para el progreso. Tenemos que hacer todo lo que podamos con la tecnología, con las personas que tenemos en Boulder, con todo que está pasando. Tenemos que hacer todo lo que podamos hacer para ser progresivos y hacer un cambio positivo. Estamos demasiado estancados con la forma que funciona la sociedad. Gente de mi generación está más perezoso porque es demasiado conveniente. Tenemos que sacudir las cosas y demostrarles que quizá cuesta algo crear cambio. Podría ser un poco de una lucha para lograr que la gente se levante y se cambie las cosas, como consumen, como gastan dinero, todas estas cosas que afectan a nuestra comunidad. Tenemos que crear este cambio ahora más que nunca. Ese es el momento más importante para crear el cambio para un mejor futuro. Gracias. Gracias por esas palabras de cierre. Y para formalmente cerrar este foro, quiero agradecerle a todas las organizaciones comunitarias que formalmente apoyaron esta iniciativa, a quienes nos enviaron sus preguntas y a quienes nos ayudaron a promover este foro. Sin ustedes no hubiera sido posible. También un agradecimiento especial a los intérpretes, Rey, María de Jesús, Elena y Marina, por su importante labor. Y agradecimiento especial, por supuesto, a los candidatos que se presentaron el día de hoy. Muchas gracias por estar presentes al 100% y con toda la honestidad y apertura que se presentaron hoy. Les invitamos a que vuelvan al siguiente foro de mañana para poder conocer a los otros candidatos que no vinieron el día de hoy. Mañana jueves 30 de septiembre a la misma hora, 6 de la tarde, por el mismo enlace tendremos el foro con los demás candidatos. Entonces, aquí les esperamos. Y como mensaje final, les recuerdo que su voz es de suma importancia. Recuerden que los funcionarios públicos son servidores públicos, que la comunidad elige para representar nuestros intereses.
Por lo pronto, es indispensable que todos los miembros integrantes de nuestra comunidad tengan una participación activa, una representación auténtica y una línea directa de comunicación con sus funcionarios, para que ellos verdaderamente comprendan cuáles son las preocupaciones de toda la comunidad y auténticamente hagan su trabajo, su labor de representar los intereses del pueblo. Por eso, nuestros representantes del gobierno siempre escucharán nuestra voz. Gracias nuevamente y que pasen buenas noches.